Hola, hola. Hola, qué linda cortina nueva que tenemos. Nueva temporada con nueva cortina para recibirlos a todos ustedes. Gracias por estar acá como todos los miércoles a las 19 horas. Sean todos muy bienvenidos, amigos de Puentes para Despertar, en este nuevo programa número 270, ¿sí? Ya saben que nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. También nos ubican en las redes, en Instagram, en Facebook como Puentes para Despertar. Nuestro mail, puentesparadespertar@gmail.com. Y también van a encontrar todos los programas que ya fueron emitidos en las plataformas de podcast más difundidas, como cuáles, Gus? Como Apple, Google Podcast, Spotify, iVoox. Ahí están los 269 programas anteriores. Y después este. Porque hoy estamos en el programa 270 de este 9º año consecutivo que estamos como Puentes para Despertar en este programa, en este formato. Compartiendo con este formato, exacto, ¿no? En algún momento estuvimos en radio y están también esos audios de aquella época, y en nuestro canal de YouTube también van a encontrar obviamente todos estos programas que ya fuimos emitiendo. Bueno, y hoy, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, queremos, porque tuvimos muchos mensajitos, queremos contarles una noticia hermosa. El 11 de enero creamos una comunidad de WhatsApp, ¿sí? La comunidad de Puentes para Despertar, ¿sí? Y esa comunidad creció mucho, mucho más de lo esperado. Hoy somos, en este momento, porque va aumentando cada momento, 415 miembros en tan solo 14 días. Y bueno, Puentes para Despertar, multiplicadores de conciencia, es el nombre de la comunidad. Muchos nos han escrito porque algunos los hemos invitado por mail, a otros los hemos invitado a través del WhatsApp. Algunos nos preguntan por privado si somos nosotros. Sí, somos nosotros. Súmense tranquilos. Cualquier cosa nos piden el link y nosotros se los compartimos para que se sumen. Y un poquito contarles... Y por supuesto, le pueden pedir el link a cualquiera de los que ya son miembros, porque por eso son multiplicadores de conciencia, ¿no? Esto es una comunidad abierta a todo tipo de personas que esté necesitado, quiera escuchar algo de lo que nosotros hacemos, de nuestra mirada, de cómo entendemos que pasan las cosas en esta realidad. Y día por medio aproximadamente nosotros estamos subiendo algún material que tiene que ver con esto que hacemos y con toda nuestra mirada de la realidad. Les contamos, es una comunidad donde el objetivo es compartirles información, reflexiones, actividades propias de nosotros, tanto del embajador como mías como comunicadora, porque hay muchos consultores, ¿sí?, que a veces les viene bien este espacio para poder recordar que hay un encuentro de profundización, por ejemplo, o las charlas introductorias para los que se van sumando nuevos. Pero el objetivo es compartir mucha información desde este lugar del poder reflexionar uno consigo mismo, porque la idea es simplemente que el que esté recibiendo esa información pueda reflexionar, conectarse con eso que está recibiendo. Y no hay un ida y vuelta, ¿sí? No es un grupo donde vamos a poder interactuar, ¿sí? Porque si no sería como muy difícil de manejar un grupo tan grande. Entonces la idea es compartirles todo el material de pequeñas cositas de todos los días o día por medio, como hacemos acá una vez por semana con un vivo, ¿sí? Bueno, vamos a ir hablando de distintas cosas. Incluso nos pueden escribir por privado para pedirnos algo en particular que les interese. Como lo hicieron y como lo estamos recogiendo ese guante simbólico que a través de los pedidos. Exacto. Y vamos a hablar seguramente, ahora que inauguramos un nuevo tema, estuvimos hablando durante todos estos días de los movimientos, de lo que significan los movimientos, del movimiento que significa el no movimiento. Exacto. Y del movimiento que no te lleva a ningún lado, pero parece que te movieras, pero siempre estás en el mismo lugar. Exactamente, no se modifica mi realidad, ¿no?
Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de identidad inconsciente, ¿sí? Les vamos a ir contando, pero también queremos que se expanda esta comunidad. Así que todos los que recibieron el link, guárdenlo, porque en algún momento a lo mejor sienten que hay alguien que le vendría bien estar en la comunidad y se lo pueden compartir. Y esa persona automáticamente se va a sumar a la comunidad. Acá Fede nos está diciendo que no nos puede oír. ¿Se escucha bien lo que estamos diciendo? Imagino que sí, porque ya hubieran dicho algo Sí. de que no nos pueden oír. Así que debe ser algo de Fede, seguramente. Así que sí, obviamente salí y volvé, así te volvemos a convocar. Bueno, así que estamos felices, felices porque es Gracias. un nuevo espacio donde vamos a poder hacer esto que amamos, compartir con ustedes, hacerles llegar esos pequeños eh, tips o reflexiones, ¿no? Como para, che, a ver esto, cómo me resuena esto que estoy escuchando. Y algo que nos sugirieron y que lo vamos a implementar es que a los audios les pongamos un título, ¿sí? Entonces vamos a grabar los audios aparte, le vamos a poner el título de lo que estamos... Así lo pueden buscar en la comunidad. Para que lo puedan buscar y lo puedan compartir también. Igual la idea es que se unan a la comunidad. Gracias Adela Bonoris por esa que Eso, estás entrando Ade, justo ahora. Justo, Ade. Justo ahora estamos hablando de tu sugerencia que la vamos a implementar. Nos pareció maravillosa. Nos pareció muy bien, Sí. así que ahí vamos. Porque esto tiene que ser una mejora continua. Total. Y además tiene que estar al servicio. Es una creación propia que vamos a implementar y vamos a ir mejorando cada vez que podamos. Tal bueno, cual. así que ya estamos para ir a buscar A nuestra invitada de hoy. una grosa. Una amiga, Sí. compañera de camino, a quien queremos muchísimo, consultora certificada, comunicadora de Humano Puente. Ella es Federica Vilanova y la vamos a sumar a este después de esa conferencia en Capital, pero también un poco de lo que es la vida nuestra de todos los días en conciencia y en bioexistencia. Ahí estamos viendo su espacio. Estamos viendo Hola Fede, bienvenida. Hola, qué alegría. ¿Cómo estás, Hola Fede? a ustedes y hola a todos. Una felicidad total. Gracias por la invitación, muy feliz. No, te lo mereces, siempre te tenemos muy presente, te queremos mucho. Te queremos agradecerlo el Yo, domingo sí. otra vez, porque fue maravilloso. Hermoso, El domingo hermoso. Fede dio una clase magistral de De yoga adaptada a la gente heterogénea, el público heterogéneo que estaba ahí. A la situación, al lugar, al momento, ¿no? Estuvo bárbaro, hermoso, Fede. Ah, Te me lo alegra repito. tanto, me alegra. Fue algo inspirador para mí, porque hace tiempo que tenía ganas de hacer algunos videitos con cositas lindas para conocer el cuerpo, para cuidarlo, relacionadas con el yoga, ¿no? Alguna respiración, algún estiramiento cortito. Así que le voy a decir que sí a mis ganas Qué bueno. de hacer algunas buena cositas creación. así. Lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Muchísimo se disfrutó, así que gracias Bueno. por todo lo que pusiste ahí desde el corazón, porque se sintió así, ¿no? Profundo. Me encanta. Como todo lo que entregas vos desde el corazón, porque se nota. Ay, sí. Todos, ¿no? Los que hacemos esto lo hacemos desde el corazón. Creo que si no, no lo podríamos hacer, ¿no? Yo les quiero contar que cuando el año pasado Fede nos tiró la idea de hacer un encuentro, de hacer una charla en su espacio, nosotros obviamente que dijimos inmediatamente que sí, pero más allá de eso, Fede, que es una anfitriona top, digamos, nos llevó a un VIP que es de su espacio y ahí también nos presentó a su gente, a su grupo, un grupo muy lindo que tiene, que fueron los que concurrieron a la charla y la pasamos hermoso y la verdad que es un buen momento para, en este año que comienza, donde repasamos lo que hicimos el año pasado, de agradecerte también en ese aspecto, de decir lo mucho que lo disfrutamos y de que nos cuentes cómo fue el después, qué pasó, porque sabemos que algunos que estuvieron ahí después fueron a consulta o hicieron sus movimientos. Así que contanos un poco después cómo fue esa experiencia y
Y nada, y agradecerte otra vez. No, primero que nada, gracias a ustedes por venir acá. Mi espacio es mi casa, o sea que bueno, es para mí muy simbólico. Y cuento un poco el antes y el después, porque bueno, en la época en que hacíamos las charlas introductorias Presenciales. presenciales, ¿no? Porque como la creación va expandiéndose a medida que vamos atravesando aparentes conflictos, ¿no? Después, cuando vino la pandemia, empezamos a hacer todo online y bueno, y hacerlo online también da la posibilidad que se acerque gente de todos lados del mundo, ¿no? Entonces Exacto. fuimos dejando de hacer los encuentros presenciales, antes eran presenciales y como cada uno está en distintas zonas, yo estoy en Recoleta y en Capital creo que soy la única que está en Capital. Entonces la gente de Capital acudía a Está, casa. está Norma, mi primo también, pero Claro, casi en está la Norma, periferia. perdón, Norma, es verdad, perdón. Sí, está Normita. Eh, aclaro que juego de hibiscus, no van a pensar que está No pasa nada. Toma lo que quieras. parece un tinto de verano, pero no, es No es. hibiscus. Bueno, y entonces siempre se dan muy lindas situaciones, pero esa charla particularmente, que fue en el 2022, el 11 de febrero del 2022, se armó un grupo lindísimo, enorme, tuve que alquilar sillas porque éramos un montón, y sí, hermosísimo. Y justo era la etapa en que Pablo estaba recomendando películas y las analizaba. Y Sí. siempre se hacen lindos grupos. Y yo tengo la modalidad, además, cuando doy todas las charlas, sean presenciales o sean online, yo hago un grupo de WhatsApp previo a la charla, a donde les voy mandando cosas que por ahí esa semana o esos días previos Pablo fue mandando, como para que se vayan interiorizando, o algún vivo o algún video que me parezca que más allá de lo que por ahí se mandan desde Humano Puente, por ahí alguna cosita que siento que resuena en ese tiempo, ¿no? Que está relacionado con lo que vamos viendo, ¿no? Por ahí alguno me hace alguna pregunta y sirve para quien quiere ser consultante, sí, entonces le mando el camino de consultas. Bueno, así que ya antes del encuentro nos vamos conociendo un poco todo el grupo y fue un encuentro que nos quedamos después de horas, muchísimo hablando, y con ese grupo quedamos en contacto. Entonces después me mandaban, Fede, ¿te parece que nos juntemos a ver esa película que Pablo recomendó? Bárbaro, sí. Entonces empezaron a venir a casa a ver las películas que Pablo recomendaba. Y estuvo hermoso. Y bueno, y así también entablamos una amistad bioexistente, ¿no? De hecho, armamos un grupito que se llama Amistad Bioexistente y algunos consultantes o consultores que saben de esta existencia y que resonaban, por ahí se fueron sumando, ¿no? No somos muchos. Bueno, cuando fuimos a comer para fin de año, ustedes los conocieron y después vino Male Belfi, que habíamos hecho los vivos en italiano y se sumó Bien. también y Sí, así está los chicos mal. la fueron. Claro, entonces se fue sumando, se fue ampliando un poquito este grupo y realmente cuando nos juntamos siempre surgen charlas relacionadas con la bioexistencia consciente. Incluso una de las chicas que ahora va a hacer la apertura, Dani, imagínense que esto fue en el 2022 y estamos en el 2026, Dani va a hacer ahora la apertura, pero bueno, ella empezó a hacer su camino de consultas, ella trabaja en una fiscalía, es abogada, si mal no recuerdo, fiscal, y es alucinante, a partir de que ella hizo la charla introductoria y empezó este camino como consultante, ella se va dando cuenta que cuando llegan casos a su fiscalía, ella los busca en ella y las cosas se ordenan, ¿no? Como, ¿no? Entonces, bueno, lo estuve experimentando desde ese lugar y entonces cuando nos juntamos hablamos un montón, ella se dedica, o sea, en su fiscalía caen muchos casos de abuso y de estafas y ella las va buscando en su árbol y se van, entonces, súper interesante, y bueno, entonces entre las cosas que siempre compartimos, cuando Gus propuso esta charla, ¿no? Los convoqué y bueno, hubo muy linda recepción y se sumaron varios, así que fue un pasito más de este resonar compartido que tenemos y la temática de la charla también fue muy linda porque entre todo el abanico de charlas que tiene Gus,
la charla trataba, ¿no?, de los síntomas, ¿no?, de qué nos viene a decir el cuerpo y los síntomas, qué nos vienen a contar los síntomas cuando afectan al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, se sumó también otra chica, Belén, que tenía síntomas intestinales y que aparte fue muy lindo porque ella estaba un poco reticente a hablar y al final compartió un montón, ¿no? Un montón. Sí, sí, ¿no? Es tan importante esto que hacen los embajadores, ¿no? Porque hay muchas personas que quieren pero no se animan, quieren pero no saben muy bien de qué se trata, cómo es el proceso, ¿no? Entonces, no solamente es esclarecedor en cuanto a la temática de abordaje, sino también en cuanto a cómo es el abordaje, o sea, me refiero a la temática de abordaje, en este caso los síntomas en el cuerpo, sino cómo se aborda un camino de consultas, ¿no? Entonces, cuando las personas se acercan, que en general no tienen mucha idea de qué se trata la bioexistencia consciente, se sorprenden muchísimo, ¿no? Porque tal vez vienen pensando nada, que tienen que contar su vida de una o que se hace algo extraño y no es así, es hablar primero del síntoma y luego de, bueno, qué te está queriendo decir el síntoma en la charla y luego el abordaje que es tan respetuoso de lo que el consultante va sacando, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez en una de las aperturas, Pablo hizo una reflexión que yo la tomo mucho en las charlas y en las consultas. Nosotros no le decimos nada al consultante, o sea, no juzgamos, no, nosotros escuchamos lo que el consultante va sacando en el tiempo que lo va sacando a su ritmo Exacto. y según lo que el conflicto les viene a contar, o sea, tengo un dolor hoy estuvimos trabajando con una consultante eczema de sus hijos, de uno de sus hijos, en los pliegues del codo y en los pliegues de la rodilla. Es simplemente preguntarle, desde que nació tu hijo, ¿qué te estaba pasando a vos con el contacto, la falta de contacto relacionada con el abrazo y con la sumisión? O sea, y no le decimos más nada, y a partir de ahí empieza el hilito, ¿no? Hasta a salir, y entonces, como decía Pablo, nosotros dejamos que la persona hable, no vamos a ir a buscar nada que la persona no quiera sacar afuera, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho a que estas personas que vienen tal vez por primera vez a entender qué es la bioexistencia consciente y la temática propuesta, se permitan ir abriéndose de a poquito a hacer un camino de consultas, ¿no? O a Exacto. tener la inquietud de buscar más allá del síntoma, ¿no? Viste como cada uno, nosotros como comunicadores, Gus como embajador, eh, estamos constantemente en estos espacios, vos también, Fede, que haces vivos y haces vivos con Male en italiano y con otros colegas y demás, estamos constantemente tratando de llevar este mensaje porque queremos que la bioexistencia consciente se expanda cada vez más, que la gente sepa de qué estamos hablando, que sepa que si algo le está pasando en su cuerpo, ¿sí? No es eh, una mala noticia, al contrario, ¿sí? Nosotros lo podemos ver desde este lugar como una gran posibilidad que tenemos cuando un síntoma aparece en nuestro cuerpo, porque también sabemos que ya hemos tenido muchas llamados de atención antes, ¿sí? De que aparezca en nuestra biología. Pero bueno, a veces no tenemos la posibilidad de hacernos estas preguntas que nos hacemos nosotros en este camino de la bioexistencia consciente de que para qué estoy teniendo esto en mi cuerpo, ¿no? ¿Para qué me está pasando lo que me está pasando? Porque para quien nos está escuchando y a lo mejor no sabe qué es la bioexistencia consciente, nosotros también trabajamos síntomas que tienen que ver con la realidad, como por ejemplo la economía, ¿sí? Como por ejemplo la pareja, el no poder tener pareja, el no poder tener el trabajo que quiero, el no conseguir, eh, no sé, llevar adelante mi profesión, ¿no? Siempre termino trabajando de cualquier cosa y no puedo dedicarme a lo que yo quisiera. Bueno, todo eso es un tesoro, pero la persona que desconoce la propuesta
lo vive con mucha frustración. Entonces, el poder dar este mensaje esperanzador, ¿no? De que, che, mira acá, tenés la posibilidad de mirar esto que te está pasando desde otro lugar, ¿sí? Y Exacto. contarles, eh, bueno, lo que nosotros hacemos, que es esto, ¿no, Fede? Lo que hacemos constantemente desde una charla introductoria, desde cada vivo que presentamos en estos espacios, desde la misión que tienen los embajadores de llevar la bioexistencia consciente a distintos lugares, en distintos ámbitos y con distintas temáticas también. Sí, y lo lindo es que son como semillas que hay algo que vibra muy fuerte en Humano Puente, que es la libertad, ¿no? Uno siembra la semilla y después florece, ¿no? Como simplemente es mostrar, existe, como vos decís, Sandra, la posibilidad de ver al síntoma no como un enemigo, sino como un amigo. Como vos decías, Sandra, cuando el síntoma llegó al cuerpo es porque ya hizo otro recorrido en los planos más sutiles de nuestra existencia, a donde muchas veces no queremos verlo o pensamos, bueno, pero total con esta otra rodilla más o menos me arreglo, entonces sigo caminando hasta que me hago, no sé, una rotura de meniscos y ya me dicen te tenés que operar, porque claro, caminaba con la que me funcionaba mejor, pero se terminó reventando porque estaba sobrecargada. Y todo eso que uno podría verlo como, claro, se me estalló el menisco porque está sobrecargada, como si fuera la rodilla, en realidad ya pasé a un estado tal vez de sumisión, como dice Pablo, ¿no? No estoy en mi misión y estoy en su misión, ¿no? A un estado tal que ya mi cuerpo me frenó y dice, bueno, ya pará y mirá, ¿no? Y entonces es poder ver el síntoma no como qué macana esto que me está pasando, sino, che, qué fuerte que está gritando el cuerpo, qué me quiere decir, ¿no? Total. Y existe esta alternativa. Después lo hermoso es que cada uno lo toma o lo deja. Y se ve tanto en la consulta, ¿no? Cuando por ahí viene alguien que dice, no, vengo porque me mandó, no sé, mi amiga, mi marido, y no hay una concientización de tomar al síntoma de esta manera, el proceso es más obstaculizado porque falta el asumirse creador de ese síntoma, ¿no? En cambio, por eso uno insiste tanto en, el panfleto de hagan, ¿no? Esto existe, después uno, si resuena, si desea buscar. Yo atendí a una señora, hermoso camino hicimos, que había tenido una gastritis desde los 17 años. Y cuando vino a la consulta tenía 60 años, no me acuerdo, pero andaba. Y bueno, seguía con la gastritis, ¿no? Entonces había probado muchas cosas y empezamos un camino juntas. Y cuando cerramos el camino me dijo, hice 20 años de psicoanálisis y entendí muchas cosas, pero no se me fue nunca la gastritis, ¿no? Y llegamos a la conclusión de, como dice la bioexistencia consciente, no alcanza con entender. Necesitamos expresar, ¿no? Y entender y dejar expresar a nuestros ancestros también, ¿no? Porque las historias que encontramos fueron en su propia vida y en la vida de sus ancestros un montón que hablaban de los mismos conflictos, ¿no? Y los movimientos propios, porque ella era hermoso como cada consulta venía y me decía, fui a comer afuera, no me gustó el menú tan simbólico, y le dije a mi marido, vámonos de acá porque no hay nada que me guste comer. Cuando en otro momento, y tan simbólico, ¿no? Porque la contrariedad indigesta, en la emoción que se tragaba, ¿no? Pero por ahí decía, me hubiera acomodado a comer una comida que no me gustaba, a hacer algo que no quería, a estar en un lugar, y todo eso es el alimento emocional, ¿no? Entonces empezó a poner límites, a no ir a donde no quería ir, a no engancharse con cosas que no le gustaban, ¿no? Y sus hijos le decían, che, mamá, sos otra mamá, qué bien que estás, a pesar de que estaba poniendo mucho más límite que antes, pero dejó de tragarse cosas indigestas, ¿no? Y en 2 años y medio de consulta, me decía, no puedo creer, ¿cómo de todo? Viajé a España y me comía pulpo a la gallega y esto, y me cae bárbaro la comida, ¿no? Pero le cae bárbaro la comida porque dejó de tragarse
las cosas que no se quería tragar, ¿no? Pero qué bueno eso que dijiste, Fede, porque mm, obviamente ella trabajó en consulta, hizo todo lo que hacemos en consulta, pero también al mismo tiempo estaba haciendo el movimiento, Claro, ¿no? Ponerse en coherencia, porque si yo sigo en incoherencia, por más que lo trabaje en consulta y no haga los movimientos que tengo que hacer, el síntoma va a seguir estando. A mí me parece muy exacto. bueno para explicar los procesos que hacemos, que siempre los explicamos diciendo, bueno, hacemos esto, reparamos, revivimos, reprogramamos, etcétera, etcétera, como siempre explicamos, pero que nuestros procesos tienen que ver con un reaprender, porque empezamos a reconocernos de una manera distinta. O sea, nos damos cuenta que si tenemos un síntoma, es un reflejo de nuestra realidad. La realidad es el caldo de cultivo para que el síntoma se produzca. En el caso que contabas vos, que es súper didáctico, una persona que viene tomando bocados indigestos, que viene comiéndose una realidad que no le gusta, pero la acepta igual porque por la familia, porque hay que estar bien visto, o por X resultado, lo que descubre a través del camino de la consulta es cómo esa realidad desplegada, que es creada inconscientemente, es desplegada inconscientemente, es una manifestación de sus síntomas en su cuerpo extendido, lo que llamamos realidad. Entonces empezamos a descubrirnos, a redescubrirnos en un proceso de consulta, donde transitamos nuestra contemporaneidad redescubriendo quiénes somos y cómo actuamos y cómo el síntoma vino acá a través de una lógica diciendo, mirá, venís caminando por acá, este camino te lleva a Mar del Plata, ahora estás en Mar del Plata, no caminaste para otro lado, si fuiste por la misma ruta que te lleva a Mar del Plata, un día llegaste a Mar del Plata y ahora estás en Mar del Plata. Bueno, no podés decir, nosotros llegamos a ese lugar, miramos la ciudad y decimos, ¿cómo llegué acá? ¿Quién me trajo hasta acá? Bueno, vos fuiste, tu conductor, vos fuiste el que recorriste todo ese pasito a pasito, toda esa ruta que te llevó a ese destino, y como no te diste cuenta, porque no sabías quién eras, porque no sabías para qué lo hacías, porque no sabías para quién lo hacías, llegaste a este lugar, te encontraste en este lugar, te encontraste con el mar, con los edificios, con la gente, con las calles, y dije, ¿cómo llegué hasta acá? Como si me hubieran teletransportado. Y el caminito que hiciste fue perfecto. Y acá en la consulta lo que descubrís, a ver por dónde estuviste caminando todo este tiempo que te llevó a este destino. Y lo que venís a hacer es a desandar todos esos caminos, como el caminando hacia atrás, para poder reprogramar y elegir, nunca con un libre albedrío, pero sí con un paquete más amplio de opciones de a dónde quiero ir, quién quiero ser. Y acá podríamos hablar, a ver, eres una gran consultora, más allá de ser comunicadora, es una mujer con mucha experiencia como consultora, pero paralelamente es una mujer que hace su movimiento y es una gran consultante y trabaja en ella y se fue descubriendo a ella misma a través de su propio proceso. Como todos lo hicimos, pero hoy la invitada y la agasajada de Fede, así que esto es así y eso es importante, cómo yo juego, y me gustaría preguntarte eso, ¿cómo ves en tus consultantes tu propio reflejo? ¿Cómo te vas descubriendo en cada consulta que vas recibiendo? Porque la pregunta sería, bueno, tuviste una consultante de gastritis que te dijo todo lo que te dijo, y descubriste vos tu gastritis en tu realidad, lo que estabas aceptando que no querías. Ah, absolutamente. El otro día hablando de ese caso, para que es buenísimo, ¿no? Porque le estaba contando ese caso a mi novio, así como, y me mira y me dice, ah, creí que me estabas hablando de vos. O sea, como jugando, ¿no? Como, ah, Claro. pero yo pensaba que eras vos lo que me estaba contando, ¿no? Sí, y lo más gracioso es que mientras que sucedía, bueno, aparece esta consultante. Yo siempre, con mi proceso paralelo de mis consultas, me tragué una contraída muy indigesta para esa época, muy indigesta, que hasta me recuerdo la fecha, fue el 13 de enero,
me acuerdo del día ese, y, y empecé con una gastritis, que no asocié eso en el momento. Después empecé a sentirme mal, la panza, todo lo que tragaba, y claro, digo, fue eso. Entonces, también para entender que uno desde la mirada humano puente va viendo esas contrariedades, hice un movimiento fuertísimo que fue enfrentar, primero como despacito y seguía la gastritis, voy al CEMIC, porque ya el dolor era tan grande que yo decía, tengo algo en el corazón porque me llegaba hasta acá. Y cuando voy, la doctora me revisa la gastroenteróloga y me dice, no, no, ya no tenés gastritis, tenés esofagitis, tenés que tomar, y me dio, no, o sea, uno va al médico también y escucha, ¿no? Y cuando me voy me abraza la médica y me dice, yo te diría que vayas a decodificar esto porque te tragaste algo a nivel emocional que te partió al medio. Me dice la médica no, en CEMIC, o sea, es alucinante, ¿no? Bueno, salí del CEMIC y llamé a quien tenía que llamar y vomité todo lo que me tragué por mucho tiempo, ¿no? Y dije, bueno, sí, voy a buscarlo atrás, en mi infancia, pero lo tenía tan vivo, ya a flor de piel, y me lo seguía tragando ahí, o sea, entonces, por supuesto, como dice Lucre, ¿no? A veces queremos ir a ver qué le pasó a la tatarabuela, pero lo tenemos en la esquina al conflicto, ¿no? Y yo me daba cuenta que agarraba el almohadón y sacaba, pero tomaba agua y era un estallido de mi panza, ¿no? Bueno, mientras que trabajaba con esta consultante, gastritis y el abanico, ¿no? Porque así les podría decir, hoy yo a la mañana me fui a hacer una densitometría y cuando llego a casa, la consultante que atiendo mañana me dice, Fede, te mando los resultados de mi densitometría y de mi... ¿no? O sea, es maravilloso, y de la tiroides, ¿no? Y yo empecé hace más de 12 años que tengo hipotiroidismo de Hashimoto o sea, no me daban medicación porque el médico me decía, la verdad que lo tenés, pero no tenés ningún síntoma, estás dentro de los parámetros, la T4, así que no hay que darte nada. Se me movió a fin de año y después de 12 años de no tomar, o sea, la verdad que re bien, porque también somos biología, ¿no? Y uno a una edad determinada, la mujer deja de producir hormonas, entonces también hay cosas que hay como ver la máquina cómo está funcionando, ¿no? Pero esta consultante me manda el estudio del hipotiroidismo y de los huesos, que es en lo que yo estoy ahora en este momento de mi vida también transitando, ¿no? Entonces, uno no puede estar ajeno a subrayar con fosforescente en nuestra historia lo que nos están mostrando. ¿No? Esta semana que pasó, cerramos un ciclo de consultas con una consultante con hipotiroidismo también, que cierre hermoso, 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 hermoso. Es otra persona, realmente es otra persona lo que bajó los cambios. Y yo también siento que soy otra persona. Lo que bajé bueno, ustedes saben bien, ¿no? Me puse un palo con el auto, que no podía frenar y o bajás o bajás, el auto. ¿no? Porque la realidad te puso así de frente a una situación límite, ¿no? Eso es lo que nos muestran los accidentes. Entonces, sabemos, conocemos tu historia y sabemos que hiciste enormes movimientos, Fede, que sos Y lo una... que me faltan, yo les juro que lo siento todo el tiempo, ¿no? Como decir, yo siempre le digo a Gus, que es mi consultor, ay, me creía 1000 porque hice ese movimiento y ahora, ay, hay que hacer otro, ¿no? Porque hay que hacerlo, si no, no cambia la realidad. No. Y hay una cosa, en virtud de esto, que estamos tratando de darle un giro didáctico al proceso, y una cosa que aprendemos durante el proceso, que no existe el fracaso y no existe el error, que existe una nueva oportunidad para aprender. O sea, yo hoy conté y quiero volver a contar en este espacio también, de que cuando nosotros somos un producto evolutivo de prueba y error, ¿no? Somos un producto evolutivo y gracias al error crecemos. ¿Viste? Mira, nosotros estamos transitando el abuelazgo, ¿no? Ay, Entonces, ¿qué cosa te va a tocar? Y
Y hay una cosa que yo me puse a observar, que después si hay algún médico en la sala, acá en la sala virtual, quizás me lo reafirme o no, pero yo veo que cuando un nene se enferma, un bebé se enferma, y tiene un poquito de fiebre, y hace como un cuadro febril, no necesariamente grave, pero que está 2 o 3 días medio molesto, inmediatamente después o al unísono, lo que está haciendo es crecer. O sea, Sí, te lo crece, digo, que yo no soy médica, pero les pasaba a mis hijas y el pediatra me decía que cuando tienen fiebre, crece. Bueno, así evolucionamos nosotros. O sea, vos estás en una crisis donde decís, es un problema, es un drama, y lo que no te estás dando cuenta, porque te olvidaste de ese bebé que eras, estás creciendo. Es una Estás creciendo en oportunidad. experiencia, que es una oportunidad para evolucionar, que es una oportunidad para crecer. Y nosotros acá, a través de las consultas, de lo que atendemos en consultas y de lo que queremos que la gente que viene a consulta comprenda, no aprenda, sino comprenda que el error, el problema, el síntoma, la dificultad, el fracaso, es una oportunidad para crecer. Entonces te vas que amigando con la incertidumbre, ya no te pesan las malas noticias. Ya, estaría bueno, yo puedo ir a mira, ver, sí, ahí está. ahí, ahí Y no Male, me la Male, médica la doctora que pediatra, no me deja mentir. el estirón, sí. Bueno, Yo no tuve fiebre, les cuento, no, nunca tuve, no tenía fiebre. bueno, dejémoslo ahí. se ve que Gus vivía con fiebre Sí, cuando sí, era yo vivía con chico. fiebre literal, Yo literal no, vivía, yo y tengo fiebre muy en poca fiebre. mente. Este, pero básicamente, imaginemos un proceso donde llegamos a un lugar cargando una mochila muy pesada, y en ese lugar tenés dos formas de encarar las cosas. Tenés una persona enfrente que te explica por qué cargas tanto peso, vos te vas claramente sabiendo por qué cargas el peso, pero te vas con el peso. O tenés la oportunidad de cargar ese peso, entender por qué tenés ese peso, pero ir soltándolo cada vez que venís a una consulta y tener la mochila más liviana. Entonces, cada uno elige. Los caminos no son fáciles. La consulta es un camino sinuoso que tiene subidas y bajadas y curvas y contracurvas. Tenés un consultor que te acompaña, pero es un camino muy profundo, porque Y no se como vos trata de sanar dijiste, síntomas. exacto, el consultor te acompaña, pero Exacto. el volante lo lleva el El consultante. consultante. Eso es fantástico y esta metáfora es buenísima porque cuando se cierra la consulta, especialmente en la primera etapa de la etapa de la contemporaneidad con las líneas de tiempo, cerrás la consulta y ¿cómo estás? Ay, me siento más liviano, es algo que sentimos y que después permite que en la realidad misma cotidiana esa liviandad es como una sensación ya adquirida, esta de construcción y una nueva construcción, porque entonces después se enfrentan con los mismos conflictos que se vieron en el ejercicio de la línea de tiempo. Para los que no saben, es como un viaje al pasado para recordar, revivir y reparar los conflictos relacionados con el síntoma, y cuando se enfrentan a la misma situación, vienen felices y te cuentan, esta vez mi jefe me dijo que me quede después de hora, pero le dije que no, que tenía que volver a casa a cuidar a los chicos, y no me dijo nada, ¿no? Y él no se Y no animaba, perdí el trabajo. Y no perdió el trabajo. no perdió el trabajo, ¿no? O por ahí le dije a mi marido que yo no iba más al supermercado, porque cuando llego tarde no tengo tiempo, que él que llega temprano se encargue de eso, porque yo ya estoy que... Y me dijo, ay, dale, haceme la listita. Y mira como diciendo, no puedo creer, hermano. No, pero personas que a lo mejor estaban por separarse porque se llevaban muy mal, cuando empiezan a hacer esos movimientos, porque los hicieron en la línea de tiempo, lo enfrentaron y dijeron, estoy podrida de esto, cansada de esto, no quiero, no solamente no les duele más las rodillas, sino que además tienen otro compañero, ¿no? Que van de la mano las Porque, cosas. porque es simple. A ver, nosotros a veces nos ponemos muy filosóficos
nos ponemos un poco profundos y le perdemos la superficialidad que puede tener la didáctica. Pero en cualquier libro de autoayuda que encontrás en oferta en una librería, vas a leer una frase que si no te ayudas vos, no te ayuda nadie. Si vos no te querés, nadie te va a querer. Si vos no te respetás, nadie te va a respetar. Y si vos no te valorás, nadie te va a valorar. Esto está en el ABC de cualquier libro de autoayuda. Todo el mundo lo lee, pero no puede hacer el movimiento. ¿Y por qué no puede hacer el movimiento? Porque uno tiene una identidad inconsciente que lo sostiene y que debe sostener. Y que sostener una identidad inconsciente genera un premio químico y es dopaminérgico. Porque yo me voy a sentir bien porque sostuve ese camino. Pero a su vez, la alegría va a ser muy efímera porque me va a llevar al mismo tránsito donde estoy transitando. Voy a seguir yendo a Mar del Plata con la conciencia de que voy a Mar del Plata, pero no me queda otro remedio que ir. Como que sea un destino inevitable. Pobre Mar del Plata, la vía Magalí, asocié a Mar del Plata y ahora estoy usando a Mar del Plata como ejemplo. Pero quiero decir, es como un viaje que vos no podés pegar el volantazo en tu vida. No podés cambiar de destino. Porque tenés esos códigos, ¿no? De que todo tu clan viene transitando ese camino, ¿no? Y acá hay como un impulso a repetir todo lo que me trajo hasta acá, lo que me dio como resultado vida. Por eso es tan difícil. Y no es consciente, es inconsciente. Por eso no podemos modificarlo simplemente desde la mente. Necesitamos transitarlo, revivirlo, como decimos, ¿no? En un proceso para poder ir comprendiendo todas esas historias, todos esos momentos, y que empiezo a darme cuenta, pero desde el consciente ahora. Y lo que está bueno en eso, y ya te dejo, es darte cuenta que vos sos el generador de tu propio universo. Vos sos el que, de vos depende que te respeten si vos te respetás. De vos depende, no depende de nadie más. O sea, haces tu movimiento y el entorno cambia. Porque cambia el paisaje, cambia la perspectiva. Se puede explicar desde la metafísica, se puede explicar desde la autoayuda, se puede explicar de muchos lugares. Acá, en la bioexistencia consciente, sabemos, porque lo vivimos todos los días en carne propia y en nuestras consultas, de que somos los dueños de nuestro universo y somos los responsables de nuestro universo. Cuando damos la charla decimos, mira, tenés dos noticias, una buena y una mala. La buena es que podés cambiar todo. La mala es que vos sos el responsable de hacerlo. Total. Sin culpa, ¿no? O sea, vos tenés la posibilidad, pero el único que puede cambiar tu realidad sos vos, nadie más. Eso es maravilloso. Yo creo que una de las cosas más lindas, porque son tantas, ¿no?, que nos da vivir desde la bioexistencia consciente, porque también es importante, ¿no?, que no es la bioexistencia consciente como si fuera una pastilla, que es esto que ustedes dicen, ¿no?, el asumirnos creadores, y automáticamente cuando uno se asume creador, se corre de la víctima. O sea, no puedes ser víctima, o sea, si no, te estás creando la victimización, ¿no? Pero digamos, es re valioso decir, che, me está pasando esto, ¿qué hago con esto? ¿No? O sea, ¿por qué esto me hace? ¿No? El otro día escuché a una psicóloga que me parece la sigo mucho porque es muy piola, decía, la gente dice, me hace, me grita, me pega, y la pregunta es, ¿y por qué te pones adelante? Es decir, la persona grita, la persona pega, la persona abraza, la persona contradice, pero sos vos el que se pone adelante para que te grite, te pegue o te abrace. ¿Qué elegís? ¿No? Entonces, está buena la respuesta desde un consultante que viene por primera vez es decirte, no me puedo salir, es más fuerte que yo. Más fuerte que yo. Porque hay ese inconsciente, que es lo que nosotros vamos viendo, ¿no? Porque lo lindo que tiene la bioexistencia consciente es cuando la persona entra en su proceso y se da cuenta que en un espacio que abrimos en las líneas de tiempo tiene la oportunidad de, al principio tal vez, ¿cómo voy a decirle esto cómo le voy a decir, no? Pero lo dice y se siente liviano, como vos decías, Gus, y después va a la casa y pasa lo mismo, como que dice, ay, pero hice un ejercicio donde dije eso, me sentí liviano, voy a probar o por lo pronto viene y te dice, ay, me di cuenta que sabés que sí,
que cada vez que yo hago tal cosa sucede tal otra y se va dando cuenta, pero no me animé, no pasa nada. Volvemos a la línea de tiempo y ve cuántas veces se repitió y uno les explica que eso da vida, que el inconsciente no dice, es más lindo para acá, dice, dio vida, dale, vamos por allá, y que es uno el que tiene que modificar la acción. Entonces tímidamente se anima a decir, no voy a cocinar, no voy a ir al supermercado. Y el marido le dice, quédate tranquila, te espero con la comida. Y dice, no hizo ni falta, porque ahora ¿no? Entonces, el propio movimiento, pero es el movimiento, y antes por ahí era el tirano que estaba esperándome en casa de brazos cruzados para ver ¿no? Y se transformó ella, se transformó el otro, o decide dejar ese matrimonio o ese trabajo, ¿no? Pero La verdad es que nadie se sana quejándose. nadie. Nosotros somos, acá los hispanoparlantes, los latinoparlantes te diría, somos quejosos, somos ejercitadores de la queja, poniendo la solución en el afuera, esperando que el afuera nos dé la solución. Y el afuera no te va a dar la solución. El afuera va a ser tu reflejo, el reflejo de lo que vos no podés. Porque, bueno, acá nos apalancamos en la física cuántica, ¿no? Si cambia el observador, ¿sí? Va a cambiar el objeto observado. Mi realidad no puede ser la misma, pero el cambio tiene que venir desde mí. ¿Y cómo hago ese cambio? Bueno, con un proceso de consulta, en esto de priorizarme, de darme la oportunidad de ir a descubrir estas identidades inconscientes de las que hablaba Gus hace un rato, ¿no? O sea, no va a ser solamente una, voy a tener los datos de un montón, ¿sí? De códigos de ancestros que me están susurrando en el oído por dónde tengo que ir y qué es lo que tengo que hacer. Hay un punto en todo esto que a mí me parece muy importante, que lo tomo de lo que vos lo dijiste respecto de este comentario de esta psicóloga que decía, bueno, si estás adelante, salir adelante, pues si te están pegando, si te están gritando, si te están maltratando, ¿para qué estás en ese lugar? Nosotros sabemos que no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos, y lo que podemos está dictado desde los códigos de lo que somos, de lo que venimos a transitar. Bueno, esto es lo que venimos a hacer en un proceso de consulta. Primero a reconocernos, a saber cuáles son los códigos, y aprendemos virtualmente en un proceso de consulta a cómo cambiar esos códigos. Porque primero lo hacemos en la virtualidad y después lo llevamos, como decía Fede, tímidamente a veces a la realidad y empezamos a ver resultados distintos. Sí, miren, este fin de semana, el sábado, di una charla introductoria hermosísima, hermosísima, y fue muy para mí, porque todos eran 5 personas, me preguntaban esto, lo mismo. Muchos habían pasado por otras corrientes bio, habían hecho constelaciones familiares, habían hecho terapia, o sea, gente con un recorrido muy vívido, ¿no? Habían hecho muchas cosas para ellos mismos y como formación también, ¿no? Y esto no lo digo no es una crítica hacia otras terapias para nada. Yo también hice un recorrido muy amplio hasta que llegué a Humano Puente, ¿no? Y realmente nosotros en la charla introductoria les mostramos que Humano Puente es la convergencia de partecitas que Pablo y Lucre dijeron esto sí, ¿no? De distintas corrientes. Y ellos me decían, porque estaban en consulta después de haber hecho otras cosas, ¿no? Y decían, yo siento que lo único que me está permitiendo cambiar, o sea, con las otras entendía, no sé, una chica que hizo un proceso hermoso de alergia y que llegó después de que había recorrido también muchos caminos, y me decía, mis amigas por ahí hicieron otras corrientes o constelaban, pero siento que yo soy la que voy avanzando, porque voy cambiando. Ellas me cuentan, vi que como mi papá fue así y esto, entiendo que viene por ahí. Entiendo. Pero no sé cómo hacer para cambiarlo. Exacto. Entonces, la bioexistencia consciente, que hasta incluso muchas veces promueve, anda a hacer una constelación para chequear si no hubo un niño perdido, un embarazo
que no llegó a término, ¿no? Y te permite ver cosas con mucha claridad, pero termina y después decís, y ahora sí lo vi, muy bien, existe, ¿y qué hago con esta confirmación? ¿No? ¿Qué hago Y el proceso es tan, no me gusta decir largo, para mí es meticuloso, porque tomo conciencia y acciono, tomo conciencia y acciono, ¿no? Entonces, ellos decían, nosotros realmente, digo nosotros porque era a lo que se llegaba en conclusión en esta charla introductoria, sentimos que, y cada uno individualmente, ¿no? Elegía este camino porque veía que le permitía comprender, actuar en coherencia y ver los cambios en su realidad. Incluso muchos decían, por ahí yo vine por determinado síntoma que lo tengo, pero cambió tanto otras cosas que es impresionante, ¿no? Cómo tomé decisiones o no me animaba a hacer esto y ahora me animo y comprendiendo que el síntoma todavía sigue porque tienen que seguir revisando, ¿no? Y haciendo movimientos, ¿no? Y también hay síntomas que si te falta un dedo no te va a aparecer el dedo, o sea, no va a crecerte un dedo. Hay síntomas pero vivir la realidad desde la conciencia de que vos creaste esta falta de dedo, que es una oportunidad de ver un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, esto lo recargo, chicos, porque es algo que ustedes estaban diciendo, esta psicóloga que te permite ver esto y que yo lo uso mucho como ejemplo, pero después en la consulta vamos a revisar cuántas veces te pusiste ahí y por qué te pusiste, porque después cuando vas al proyecto y sentido, ves que la abuela decía, si no se casan, si no aprenden a hacer tal cosa, nadie las va a querer, entonces aprendo a estar así para que me quieran, pero no era mío, y entonces fui repitiendo ese patrón. Es como cuando jugábamos al laberinto, ¿no? Ay, me golpeé con la pared, entonces uno iba para atrás, cambiaba de camino, otra pared, hasta que estaba insistiendo y ya llegué al laberinto. Ese es un gran ejemplo porque es prueba y error. Y es así como llegamos a la meta, como llegamos al final, probando y equivocándonos y aprendiendo que por ese lado no, porque ese sería el ejemplo de por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchas veces, cuando quisimos ir por ahí, no pudimos pasar la pared, nos golpeamos. Entonces cambiamos de camino y corregimos. Ahora, acá vas a aprender que esa pared la podés correr, la podés sacar, podés hacer algo. Cada momento que vivimos es cosecha y siembra. Cada momento que vivimos es la cosecha de lo que se vivió en este pasado, que nos trajo hasta acá, y la oportunidad de sembrar algo nuevo para vivir algo diferente. Claro. Todo el tiempo somos semillitas de un futuro, ¿no? Y también dejar en claro esto de que todo es largo plazo, como lo es en la naturaleza, ¿sí? Por eso estos procesos que vos decías recién, Fede, y hablas de lo meticuloso, ¿sí? Lo profundo, y que alguien puede decir, bueno, pero es un montón de tiempo, un montón de consultas, pero hace cientos de años que se viene repitiendo esto en tu clan, ¿sí? Y vos querés que se solucione en un par de consultas, tenés un tesoro inmenso para descubrir gracias a ese síntoma. Mira, esta consultante que cuando hicimos el cierre me dijo, mira, Fede, yo estuve 20 años haciendo psicoanálisis, pero hay casos que por ahí atiendo a donde yo siento que hay algo y yo tengo un amigo psicoanalista a quien respeto un montón, que él trabaja mucho con el transgeneracional y por ahí le digo a algún consultante, mira, te recomiendo que vayas a verlo a este psicoanalista porque es de mi confianza, a la que quieras, ¿no? Pero por ahí hay cosas que te vendría bien, un acompañamiento semanal, para reforzar esto que nosotros hacemos una vez al mes, porque no, pero también está el caso de esta señora que estuvo yendo 20 años